¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El aporte que queremos dar hoy en este breve espacio de editorial es más que nada para tratar de construir conciencia con relación a lo que podría ser una política ideal de abordaje de género o de protección de género. En relación a lo siguiente, salvo la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia como entes, como instituciones del Estado, el resto del sistema público en nuestro país carece, también el Ministerio de Salud, carece de un sistema integrado en donde una persona, mujer en este caso principalmente, que haya sido víctima en el marco de una institución o dentro de una institución de algún tipo de abordaje inadecuado, como mínimo para hacer decirlo, de parte de otra persona, pueda esto denunciar. Sabemos muy bien lo difícil que es para una mujer que es víctima de algún tipo de abordaje inadecuado, de abuso incluso hacia su intimidad sexual, denunciar el hecho. Pero es mucho más complicado el escenario cuando dentro de la aplicación de las leyes que son muy buenas para proteger a las mujeres de este tipo de hechos, por lo menos para auxiliarlas, no existe lo concreto, lo práctico dentro de la administración pública. Y si dentro de la administración pública faltan estas oficinas en donde de una manera segura esa mujer víctima de algún tipo de hecho pueda denunciar cuando ese hecho ocurrió dentro de una institución, nos imaginamos que esto en el ámbito privado también es una tarea por cubrir. Si en el ámbito público la ley de protección de género es de alguna manera en lo que hace al abordaje inicial algo que no se aplica, en el ámbito privado, donde hay menos exposición mediática o pública, nos imaginamos que el escenario hasta de indefensión incluso podría ser mucho más acentuado. Es por eso que llamamos tanto al Ministerio de la Mujer como a los organismos que deben velar por los derechos de las mujeres para que ellas no sean víctimas o puedan pedir socorro, auxilio y ser asistidas, que se establezcan mesas de trabajo para que un sistema integral de recepción de denuncias funcione, porque la mujer debe sentirse segura para denunciar y para que de manera justa y ecuánime se realicen investigaciones en el ámbito primero de la institución en donde eventualmente suceden este tipo de hechos. Es un secreto a voces que hay muchas mujeres que callan hechos en su contra, porque justamente además de la vergüenza incluso que tienen, y es algo muy feo que una víctima tenga vergüenza de algo que le pasó a ella, también no existe un sistema integrado. La ausencia de este sistema integrado es el que permite que muchas personas, hombres en su mayoría, que realizan este tipo de hechos, permanezcan impunes. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Las autoridades que ejercen la administración de las instituciones públicas, que están al frente de las instituciones públicas mientras dure su mandato respectivo o por designación o por elección, deben principalmente tratar de llevar a cabo sus funciones en el marco del servicio público, en el marco de mejorar lo que está mal, pero en el marco también de una política de gobierno inteligente. Y esto justamente quiero destacar en el trabajo desarrollado por la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en lo que hace a un muy inteligente trabajo de reinserción social a través de distintos programas de acción inmediata que están resultando muy positivos. Comenzamos hoy Causa Justa con algo positivo porque a veces así también vale la pena contar la noticia. Doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia, ¿cómo está?
Buenas noches, Héctor, y a toda la audiencia de Causa Justa. Bueno, abordemos positivamente este tema. Recientemente pudimos saber dos ejemplos. El ejemplo de que el Ministerio de Justicia bajo tu administración fue reconocido por la implementación de una marca penitenciaria, si la podríamos llamar así, que esconde o que está al frente realmente de un verdadero programa de reinserción, y también conocer la historia de dos historias realmente, de un hombre que aprendió a manufactura y ahora trabaja para una empresa, por una fábrica dentro de la cárcel, dentro del sistema penitenciario, y de otro hombre que mejoró sus capacidades, que ya tenía de tallador de madera, e incluso una obra magnífica de él fue entregada al principal templo católico de nuestro país. Y son elementos que llaman la atención porque son como evidencias de un trabajo positivo que se está haciendo, ministra. Sí, Héctor, realmente lo que se remarca, comenzando por tu primer punto, el, era un evento lateral de las reuniones de la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal, que es una comisión que depende de las Naciones Unidas. Este sería, por decirlo de alguna manera, el cerebro de la prevención del delito en el contexto de las Naciones Unidas, y es ahí donde se destacó a Paraguay como único país latinoamericano en el manejo de marcas penitenciarias. O sea, había otros 3 países, pero el único de Latinoamérica era Paraguay, por lo que es conocido, nosotros conocemos como MUA, que es nuestra marca penitenciaria, y Latente, que es nuestra plataforma de e-commerce o de comercio electrónico. Y bueno, en este contexto lo que expusimos fue la experiencia de cómo estas iniciativas han contribuido considerablemente a, si podríamos hablar de una reinserción laboral, pero también al tratamiento propiamente penitenciario. O sea, cómo afecta en la vida a las personas privadas de libertad lo que sería la administración de una marca. Y fuimos incluidos como un ejemplo en la guía que ha lanzado lo que sería la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, que para nosotros conocemos como las siglas UNODC. Lanzaron una guía por si otros países quieran implementar esto. Bueno, y tomaron a Paraguay como uno de esos ejemplos, y también como recomendaciones de qué hacer o qué no hacer, o que ya nos ha demostrado la experiencia que sí genera efectos positivos, o que hacia dónde es mejor ir y que hay que tener en cuenta cuando se van a tomar ciertas decisiones. Eso fue lo que se resaltó en este evento ante las Naciones Unidas, y de una manera explicamos nuestra experiencia positiva y todo lo que está haciendo hoy en día Latente, ¿verdad? Latente es una plataforma donde uno puede ingresar y ve todo lo que es la producción penitenciaria, ya sean productos para la venta o servicios también que se ofrecen en los centros penitenciarios de todo el país. Uno puede entrar, elegir el producto, hay un número de teléfono, uno puede escribir para hacer los pedidos e inclusive los puede personalizar. Todos conocemos el trabajo penitenciario desde el punto de vista de los termos, las guampas, que son los más tradicionales, pero si ustedes entran en Latente van a ver que hay una amplia gama de productos que pueden solicitar, no solamente termos y guampas forradas en cuero, sino también otros productos y también servicios. Ahora, más allá de haciendo el comentario particular, que he visto a distinguidos colegas ya con sus termos, y quiero saber dónde puedo comprar, quiero saber dónde puedo comprar yo, ¿verdad? Porque me imagino que estos distinguidos colegas periodistas han comprado esos termos, ¿verdad? Yo también los quiero comprar, después me lo decís dónde. Pero lo relevante también de esto, ministra Cecilia Pérez, es que particularmente se aborda el sistema penitenciario no desde el punto de vista exclusivamente punitivo, que es parte del sistema penitenciario obviamente, sino desde el manejo inteligente de la situación particular del individuo que está sometido al sistema penitenciario en cumplimiento obviamente de una condena. ¿Cómo hacer eso para que sea la norma y no la excepción? En un país, por ejemplo, donde tenemos un altísimo nivel de personas que están privadas de su libertad sin una condena firme.
Bueno, nosotros hay que tener en cuenta que nosotros estamos obligados a trabajar con los que están condenados, que son el 30%, pero los programas de reinserción laboral no se limitan a las personas condenadas. O sea, cualquier persona privada de libertad que esté interesado en trabajar, desarrollar, aprender, puede participar independientemente de su condición procesal. Ahora, en el caso de los condenados, sí hay una preferencia con una suerte de énfasis. Y digo preferencia porque si bien esto mucho se ha criticado, tienen que saber que el trabajo penitenciario no puede ser obligatorio. La persona puede trabajar o no trabajar, pero en el caso de no hacerlo, se le puntúa en negativo en una escala establecida en el Código de Ejecución Penal, que conocen los jueces muy bien, porque los jueces son los que tienen que valorar estos aspectos al momento de otorgar o no beneficios penitenciarios, ya sean salidas transitorias, redención, libertad condicional y otros. Y obviamente el que trabaja tiene mejor concepto que quien no trabaja. Y eso hay que tener en cuenta al momento de tomar las decisiones, pero sí es parte del tratamiento penitenciario, pero nosotros lo aplicamos ampliamente, igual también con los procesados. ¿Es posible la reinserción social entonces, pero dependiendo de muchos factores? Depende de muchos factores. El trabajo penitenciario es una parte de ello y no podemos decir que va a eliminar la posibilidad de que reingresen al sistema, pero sí aplaca considerablemente cuando gran parte del problema es la situación de falta de trabajo, falta de formación. Nosotros tenemos personas que ingresan al sistema sin saber leer y escribir, otras personas que reciben formación y capacitación de cero, de no haber hecho absolutamente nada. En el caso de Andrés Campuzano, él antes de ingresar al sistema penitenciario nunca antes talló la madera. Él empezó a tallar la madera dentro del penal y manifiesta haber tenido un encuentro con la Virgen de Cacupé, entonces le promete a ella un cambio y ahí en su honor él talla ese cuadro, pero no es su única obra. El cuadro que termina en la basílica, a pedido de él, llevamos a la Basílica de Cacupé como una donación. Y también está el caso de esta persona privada de libertad que trabaja para una empresa en lo que sería lo que nosotros conocemos el mimbre sintético, que hacen trabajos espectaculares que ellos mismos también enseñan. En el caso de Andrés también ya le enseñan a otros y otros van siguiendo y continúa la producción. Y en el caso de las empresas es interesante porque cuando la empresa es la que compra el producto, aumenta la demanda, entonces siempre se necesita más internos que participen en ese emprendimiento en particular. Y están también los emprendimientos puntuales, que son el caso de las MIPYMES pequeñas, que algunas funcionan netamente dentro del sistema, con un pariente de alguno de ellos que es el que quita el producto o que lleva las facturas, pero siempre, justamente esa fue nuestra visión de latente, ¿verdad? La dificultad era mostrar todo lo que había dentro de los centros penitenciarios y generar una forma de quitarlos afuera. Y eso también, al tener este ofrecimiento y al tener una aceptación positiva, se va rompiendo de a poco la barrera. O sea, la sociedad se va abriendo cada vez más hacia el sistema porque ve que no solamente somos noticia negativa. Ahora, sin ser simplista en el abordaje de algo tan complejo como la criminalidad, podemos indicar que en alguna medida se cae en el delito, se cae en el crimen, en algún porcentaje al menos, por justamente falta de oportunidades, ministra. No le hablo a la ministra Cecilia Pérez, le hablo a la penalista Cecilia Pérez. Le hablo a ella. Bueno, no a la sí, ministra. categóricamente yo siempre, inclusive dentro del cargo, no he tenido reparos en decir que muchas de las causas o de los elementos criminógenos son la falta de oportunidades, ya sea educación, formación laboral. Este tipo de circunstancias en muchos casos llevan y se ve mucho en el caso de las mujeres, que es mucho más palpable que cuando encuentran un elemento de una herramienta para no volver al sistema. Cuando salen son mucho más responsables y buscan usar esa herramienta que obtuvieron dentro del sistema para no reingresar. Y esas mujeres generalmente están dentro del sistema por microtráfico
y esta circunstancia de estar en microtráfico es como una suerte de salida laboral por ser cabeza de familia y estar en extrema pobreza. Ahí nosotros vemos muchos factores que no son solamente no es solamente el problema laboral, está también el problema de la paternidad irresponsable, porque uno le ve a una mujer con 7 hijos, pero no hay padre de esos 7 hijos, padres presentes, padres que aporten a la casa, a la educación, a las necesidades de los hijos. Y también vemos casi nula educación sexual, ¿verdad? De entender de que uno no necesariamente tiene que tener tantos hijos si es que no los va a poder, no va a poder planificar, sobre todo enfrentar el aspecto económico. Entonces, son cosas que van sumándose y se palpa y se vive eso en el sistema penitenciario más fuertemente para las mujeres que para los hombres. Finalmente, ministra Cecilia Pérez, con todo respeto a las víctimas de los hechos delictuales, de los hechos criminales, todo esto de la violencia social que se expone o se patentiza de esa manera a través del delito, a través del crimen, es un problema social. ¿Por qué insistimos tanto entonces finalmente en este país o en Latinoamérica, los países subdesarrollados principalmente, de abordar este problema social desde la ciencia penal, desde lo punitivo y desde lo penitenciario, que es cuando ya todo esto es cuando el daño ya ha sido causado? ¿Por qué insistimos en esto, ministra? Porque nosotros tenemos que trascender a una política criminal más preventiva. Nosotros no tenemos mucha política criminal que se encargue de la prevención. Y no estoy hablando de la labor de prevención del delito que naturalmente tiene la policía, que es la que tiene que intervenir a los efectos de evitar ya los efectos del delito, ¿verdad? Evitar que se produzcan. Nosotros tenemos que trabajar en las causas del delito y es algo que no hacemos. Nosotros tenemos una política criminal netamente represiva, una política criminal reactiva. No tenemos un trabajo preventivo en todos estos aspectos que decís, Héctor, que puede muchas veces parece algo romántico, así como parece algo romántico también lo que es la reinserción social, pero estamos hablando de temas de seguridad. Por eso ya no se habla de la seguridad nacional propiamente, sino se habla a nivel internacional. Ya están cambiando los conceptos y están trascendiendo a lo que es la seguridad humana, poniendo al individuo dentro del concepto, en el medio del concepto de la seguridad, y este individuo ver los aspectos de seguridad de su vida antes de tener que llegar a hablar de una ejecución de mecanismos represivos como es la aplicación de penas y medidas. Entonces, yo creo que los países que tienen las cárceles vacías son los países que trabajaron las causas del delito y no por eso su sociedad es menos segura. Ministra de Justicia Cecilia Pérez, como siempre un placer hablar contigo. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias, que tengan buen resto de jornada. Después me dice, ministra, dónde comprar el termo de este programa, porque lo queréis, y vamos a sortear incluso uno personal para mí, después en la audiencia o con la audiencia de Causa Justa vamos a sortear como mínimo 2. Así que tengo varios pedidos, me tenés que decir nomás dónde comprar y dónde adquirir. Todo es Cerro Porteño, obviamente. www.latente.gov.pi www.latente.gov.pi. Gracias, ministra. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, avanzando en los temas que hoy les ofrecemos aquí en Causa Justa, vamos a hablar con respecto a un informe desarrollado por una organización no gubernamental en el marco de la reciente recordación del Día Nacional contra el Abuso Infantil. El 31 de mayo pasado, en el Paraguay, se recordó el Día Nacional contra el Abuso Infantil. En el marco de esta fecha, la organización no gubernamental CEDIA, que suele por suerte tener informes técnicos de muy alto nivel, puso en la mesa a la consideración de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de las autoridades, un pormenorizado estudio con respecto a la realidad del abuso infantil en el Paraguay, arrojando
datos estadísticos realmente muy preocupantes. Nos acompaña el titular de ese día, el licenciado Aníbal Cabrera. Gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y cómo podemos resumir este informe pormenorizado de ese día? Bueno, gracias Héctor por la invitación, y realmente el informe se puede resumir que entre los años 2010 y el año 2020 tenemos 46.000 casos de abuso y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes ingresados en fiscalía, y que el Estado no tiene ningún mecanismo de atención integral a este grupo de población que ha sufrido realmente una atrocidad en su vida. Cuando hablamos de eso, me imagino yo, el Estadio de los Defensores del Chaco tiene capacidad ahora para 39.000 y piquito personas. El estadio del Gran Ciclón Cerro Porteño es más grande. O sea, vamos al ejemplo del Estadio de los Defensores del Chaco. Quiere decir que la cantidad de víctimas de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes en los últimos 10 años son tantos que podrían llenar totalmente el Estadio de los Defensores del Chaco y las afueras. Básicamente llenamos un estadio de fútbol con estos niños y niñas que entre sus 0 y 13 años fueron víctimas de una agresión sexual. Muchos de estos casos no terminan en los juzgados, en las causas no terminan nunca, pero más allá de la cuestión judicial, no hay una atención integral con un equipo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, pediatras, médicos de familia, que puedan acompañar de vuelta la reconstrucción de la vida de esos niños y esas niñas que han sido víctimas de esa situación. Y mucho menos en el nivel territorial local, ¿verdad? Porque vos sabés que una cosa es vivir en Asunción, donde tenés un montón de acceso a servicios públicos y privados, y otra cosa es vivir en el fondo de Catuete o Mariscal Estigarribia, ¿verdad? Si hoy una familia tiene que afrontar llevarle a su hijo a un psiquiatra infantil, eso cuesta casi 500.000 guaraníes por consulta. ¿Cuál es la familia en Paraguay que puede sostener eso Pocas, durante realmente pocas. todo un año, por ejemplo, o más, ¿verdad? Pocas o casi ninguna, salvo que sean de estratos sociales elevados también. Y aquí también hay un elemento que me parece importante, es que el abuso sexual en niños y niñas no es solamente de las clases sociales en situación de pobreza, atraviesan todas las clases sociales en nuestro país. ¿Qué otros datos estadísticos arrojaron estos trabajos que realizaron desde ese día, por favor? Bien, esta compilación que hicimos de datos de los últimos 10 años, lo que además encontramos es que pasamos de 2 casos de abuso sexual por día que se estaban reportando en fiscalía en el año 2010, pasamos a 12 casos por día en el año 2020. O sea, realmente podemos decir que cada 2 horas en promedio ingresa un caso nuevo de abuso sexual en niños y niñas de entre 0 y 13 años. Estamos hablando, cada 2 horas Un caso nuevo. tenemos un caso nuevo de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes de 0 a 13 años, todos los días de la semana. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Perdón, de lunes a viernes y sábado y domingo. O sea, claro, no, de lunes a lunes. De lunes a lunes, De exacto. lunes a lunes. Realmente, y en Es todo el altísimo, territorio, y en todo, pero, en todo el disculpa- territorio del país. Claro, en todo el país. Pero discúlpame que te sobrepregunte. Sí, Estamos hablando de los casos que llegan al Ministerio Público. exacto. Estamos hablando de los casos que llegan al ¿Cuál Ministerio es el Público. eso es una ¿Cuál es el porcentaje de subregistro? ¿Y cómo se podría medir también? Porque Bueno, es muy difícil hacer variaciones con respecto a eso, ¿verdad? Pero en términos matemáticos podríamos pensar lo siguiente. Los casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, tenemos que el 85% de los casos son a niñas, mujeres, y un 15% son a niños varones. Entonces ahí hay una diferencia en el cual se denuncian más los casos de abuso hacia niñas. Y también se denuncia mucho más porque hay una cuestión obvia. En muchos de los casos hay un embarazo infantil y hay un nacimiento, ¿verdad? O sea, no todos los casos de abuso dan a un embarazo, no todos los embarazos llegan a su fin y a un nacimiento. cuando la víctima, discúlpame el paréntesis, cuando Sí. la víctima es una niña, ¿qué pasa con el tema de los niños? ¿Cuál es la diferencia
o sea, no hablamos del subregistro, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación entre víctima niña, víctima niño? Hay un problema de género, obviamente, y también hay un problema que tiene una raíz sociocultural sumamente fuerte, que es el machismo, en el cual se denuncian menos los casos de violaciones hacia niños y adolescentes por el estigma, la culpa, la vergüenza de la familia. Sin embargo, en una niña que se embaraza y que tiene ya un hijo, es muy difícil ocultar esa situación. En el caso de un niño varón, se oculta, por decir así, con mucha más facilidad. Ahora, si nos vamos a mirar los casos de violencia hacia niños y niñas, maltrato, que es la figura que está en el código, ahí encontramos que la relación entre la cantidad de causas que ingresan varones, mujeres, de niños, niñas, es 60% niñas y 40% varones. Entonces ahí nosotros lo que estimamos es que si en el caso de maltrato hay casi una paridad 60-40 y en el caso de abusos hay una diferencia de 85-15, evidentemente que hay un subregistro y no todos los casos están llegando a la fiscalía, ¿verdad? Entonces ese es un elemento clave que tenemos ahí. El otro punto clave es que el 85% de estos casos se da en el entorno familiar cercano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es un papá, padrastro, tío, abuelo, alguien del entorno de la familia que tiene acceso al niño o a la niña, que tiene la confianza de ese niño o de esa niña, que comete ese hecho punible, ese crimen, ¿verdad? Y eso realmente es sumamente grave, porque en este contexto de la pandemia hemos vivido que durante todo el año pasado y parte de este año, los niños y las niñas han estado encerrados en sus casas, sin ningún mecanismo de protección, de contención, ¿verdad? La escuela, que para muchos niños y niñas se convierte en un espacio de seguridad, de confianza y de contención, no existió para ese niño o esa niña víctima de abuso o de violencia durante el año pasado y este año. Y hasta ahora el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud, ni tampoco el Ministerio de Niñez han activado un dispositivo para decir cómo vamos a hacer para poder llegar a esos niños y esas niñas que están hoy en sus casas, muy probablemente siendo violentados y abusados. Y eso es sumamente preocupante porque seguimos sin saber qué va a pasar con la pandemia hacia futuro también, ¿verdad? Esto nos da pie a pensar de que las políticas de prevención están fallando, que no tienen dónde acudir los niños y las niñas y los adolescentes, o podemos ver, digamos, una actitud positiva en torno a que la sociedad se está haciendo cargo más de lo que le pasa al niño o a la niña que no está en su entorno familiar, pero uno sospecha que el papá alcohólico, la mamá que lo abandonó, la mamá alcohólica, o que el niño está expuesto, que es tu vecinito en el barrio. Hay una mayor participación de la ciudadanía en el abordaje, en la protección al niño que está sufriendo, no necesariamente, sin necesariamente que sea parte de la familia de aquel quien denuncia. A partir del año 2015 más o menos se ven en los registros que aumentan los casos de denuncia, tanto en Fiscalía como en el 147, que es el número de fonoayuda que tiene el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Pero no es suficiente con la denuncia, Héctor. O sea, ¿qué pasa cuando se denuncia? Yo puedo hacer un montón de campañas de comunicación diciéndole a la gente que denuncie. Pero, ¿y después de la denuncia qué ocurre? ¿Cuál es el programa y el mecanismo que se activa para atender y proteger a ese niño y a esa niña? No hay, básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a ver que tenemos un buen marco legal, tenemos instituciones que tienen que hacer su trabajo, tenemos equipos técnicos también rentados en estas instituciones, pero lo que no tenemos son presupuestos para poder implementar estos programas efectivamente con infraestructura, con recursos de atención a niños y niñas y con seguimiento. Tratamiento a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Es que tiene que ser un tratamiento a largo plazo. ¿Qué pasa, mi querido? Cuando esa parte entra a teñir, entra a tallar, discúlpame, es cuando el hecho ya fue denunciado. Es que llegamos tarde todo el tiempo. Llegamos tarde todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer? A 46.000 ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde y decimos, ¿cómo podemos hacer para que ante el primer atisbo de maltrato, ante el primer avance de lo que podría ser un abuso sexual, aquellos niños o niñas o adolescentes que puedan defenderse lo hagan? Pues, o sea, porque si ya se cometió el hecho,
El daño ya ha sido causado y ese daño es para toda la vida de la Irreparable. víctima. Es un daño irreparable. Un daño realmente. irreparable. ¿Cómo lograr? Pues yo trato en mi cabeza de imaginarme un estado ideal de cosas en donde ese tipo de situaciones se pueda llegar temprano, dejar de llegar tarde. Sí. ¿Cuándo vamos a llegar a tiempo? Las políticas públicas de niñez en Paraguay y en la región tienen como tres fases. Una, la parte de promoción de derechos. La siguiente fase es la parte de protección de derechos propiamente dicho. En la fase de promoción de derechos hay toda una línea que tiene que ver con la prevención. Y dentro de la prevención, el principal mecanismo de prevención es la educación, y es la educación pública, en dos líneas, Héctor. En la educación en igualdad de género y la educación integral de la sexualidad. Y son dos temas que nuestra sociedad y que nuestro sistema educativo y que nuestras autoridades públicas no quieren hablar. Y ese es un problema también, porque si no trabajamos la igualdad de género en el sistema educativo, donde el niño o la niña desde el jardín de infantes entiendan que son dos seres humanos iguales en dignidad y derecho, ese niño y esa niña van a crecer entre ellos y en una sociedad más igualitaria, no como la que tenemos ahora, donde los hombres pensamos que las mujeres son propiedad nuestra. Y ese es un problema que tenemos metido dentro en términos socioculturales. La única forma de romper socioculturalmente eso es en educación integral de la sexualidad y en educación de género en el sistema educativo desde jardín de infantes. Pero vos decís que eso va a evitar que el miserable Eso no va a o la evitar... miserable que cree que ese individuo le pertenece o le golpea o le abusa, Claro, pero va a dejar de abusarlo. Si al niño o a la niña se le enseña en la escuela, bueno, estos son tus derechos, tenés que cuidarte así. Si vos te querés llamar A, te podés llamar A. Eso va a evitar al miserable que lo ataque o a la miserable que lo revienta a ese menor de edad que no puede defenderse. Finalmente te digo eso. tenemos de vuelta dos cosas, como te decía. Uno es las cuestiones educativas, que obviamente tienen que ser de mediano y largo plazo. Sí. Lo otro es la cuestión preventiva de la educación integral de la sexualidad. Y ahí yo te quiero poner un ejemplo. Hoy día, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo adolescentes que viven en el Bañado Sur, o que se van al Centenario, o que están en la chacra en sus casas, que cuando le viene su primera menstruación, piensan que se van a morir desangradas, porque nunca nadie le explicó cómo funciona su cuerpo. Vamos a avanzar. Entonces, construyamos un debate, pero ya tengo que terminar, disculpame Sí. porque comenzamos con esto. Construyamos un debate que nos permita llegar ya no más tarde. Seguimos llegando como sociedad muy tarde. Aníbal Cabrera, muchísimas gracias, querido. No, gracias a Felicitaciones ustedes. por el trabajo, ¿sí? Gracias a vos. Hasta luego. A la vuelta del corte, ¿habrán visto ustedes las imágenes de esta pobre joven el día de ayer, martes, que prendió fuego dentro de su vehículo y fue a arremeter contra cualquier vehículo sobre la avenida Auxilio Ayala? Al parecer esta pobre mujer sufría los efectos de una depresión profunda por la muerte de su madre. ¿Cuál es la situación de la pandemia y sus efectos en la salud mental de nuestro país? Vamos a hablar con dos distinguidas especialistas en la materia a la vuelta del corte. Como les decía en el adelanto de este último bloque, todos habrán visto, la mayoría al menos, lo que se publicaba en las redes sociales, en donde se veía a una mujer prendiendo fuego en el interior de su vehículo, encerrándose y luego acelerando sobre la avenida Auxilio Ayala, causando un múltiple siniestro vial. Por suerte nadie murió, ella quedó herida. De las explicaciones que se supieron inicialmente es que esta mujer, joven por cierto, habría tenido un ataque de algún tipo, pues su madre habría muerto hace pocos días atrás a causa del COVID. ¿Qué pasa con nuestra salud mental?
qué pasa con la pandemia y sus efectos justamente en el ejido social, en el individuo, en los individuos. Hoy nos acompañan dos distinguidas psicólogas, tanto expertas en el ámbito de las adicciones como expertas en el ámbito forense. Son las doctoras Carmen Ortiz, jefa de Psicología de Adicciones del IPS. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno. Y también la psicóloga forense, la doctora Cecilia Mancuello. A ustedes el agradecimiento, señora, por estar con nosotros. ¿Y cómo podríamos definir lo que está pasando? Para que la gente entienda un poquito, bajar el discurso técnico al diálogo de la gente. ¿Cómo se podría? Por favor. Sí, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación, gracias por dar este espacio para hablar de la salud mental. En realidad tenemos que considerar que esta pandemia trajo a colación un sinnúmero de alteraciones dentro de lo que es la irrupción de la vida y de la vida diaria rutinaria que antes teníamos, ¿sí? Entonces tenemos una modificación significativa en nuestras rutinas, en la alimentación, en la economía, en la incertidumbre. Pasamos de un estilo de vida a otro en el cual jamás pensamos estar. Entonces eso trajo a colación un sinnúmero de inseguridades, trajo un sinnúmero de situaciones que jamás pensamos que estaríamos con los chicos encerrados más de un año. Jamás pensábamos que tendríamos que preocuparnos por el trabajo, por el que comer, por cómo acceder a la alimentación, ¿verdad? Entonces eso vino a traer a colación un sinnúmero de situaciones que generaban estrés, ansiedad, angustia, ¿verdad? Angustia ante la sensación de que ¿será que vamos a vivir? ¿Será que vamos a llegar a fin de año? ¿Será que me agarra y paso esta prueba? Entonces trajo a colación un sinnúmero de situaciones que sacaron lo mejor y lo peor de todos nosotros. Y esto se está extendiendo más de un año y ahora vamos a empezar a tener muchas situaciones que sin duda alguna tenemos que ser conscientes de que esto puede llegar a agravar mucho más, porque vamos a tener situaciones en las cuales tenemos chicos en las casas, tenemos grupos etarios en los cuales son vulnerables, los chicos, los adolescentes que se perdieron etapas de su vida importantes de socialización, que van a volver a un mundo en el cual tienen otras pautas, tienen otras situaciones, ¿sí? Chicos inestables, donde hay que ver otra vez cómo conectarse con el otro, cómo vivir, cómo cuidarse, ¿verdad? Y además de los efectos mismos de la pandemia en sí, Sí. Y su relación a las adicciones, doctora Ortiz. Sí, resulta que nuestro contexto es el confinamiento y como dijo la doctora, surgieron diferentes situaciones, tuvimos que adaptarnos a diferentes cambios. Entonces eso conllevó una serie exacerbó trastornos mentales, puso en riesgo y pone en riesgo nuestra salud mental. A esa altura y en este tiempo estamos a un año de pandemia, donde inicialmente era el temor, era el acostumbrarse a adaptarse a situaciones nuevas, el desafío. Pero hoy se sumó que se exacerban los trastornos mentales y tenemos, aparte de la depresión, la ansiedad, los temores, crisis de pánico, tenemos trastornos de la alimentación y trastornos de la conducta también, como mencionó usted, el caso de esta señora. ¿Qué pasa hoy? Resulta que el estrés es crónico en este tiempo, transcurrido un año de pandemia. El tema de las adicciones se exacerba totalmente. Hacen una transición de estar un consumidor excesivo pasa a ser un dependiente. ¿Por qué? Por la situación, por la ocasión. Estamos en un contexto económico, social y económico demasiado delicado. En IPS, por ejemplo, un lado, con respecto sí. a la adicción, aprovechando que sos titular de ese departamento muy importante del IPS, ¿cuál es el dato estadístico que refleja con contundencia lo que nos estás diciendo, doctora? En relación a los trastornos mentales, sí, porque tenemos en el Mariscal López, yo estoy coordinando el área de internados del hospital y tenemos un área ambulatorio que funciona sobre la avenida Mariscal López, el Policlínico IPS, donde a través de las consultas, tanto telemáticas y presenciales, tenemos datos importantes del aumento de los trastornos, tanto de la alimentación. ¿Hay números que reflejen? Hay números, una proporción de 8-10 te puedo decir, de los casos. Y se da en los diferentes grupos etarios, adolescentes, jóvenes, 8 adultos. 8 o 10, Y que de 10 consultas, 8 sí hay casos de ansiedad, hay casos inclusive de depresión, trastornos de la alimentación. ¿Aumentaron las consultas? Aumentaron las consultas. ¿Aumentaron los casos de igualmente. adicciones crónicas? Adicciones
trabajo también en el Centro Nacional de Control de Adicciones, Sí. donde en realidad no hubo un aumento considerable de la cantidad de pacientes que se inician, jóvenes que se inician en el consumo. No, es que Aumentó la cantidad de jóvenes que de se jóvenes inician en que el se inician el consumo. consumo en este tiempo. Sí. La primera etapa de la pandemia, cuando teníamos el tema de fase cero, estaba un poco más estabilizado, pero después, cuando hubieron las flexibilidades, también los casos fueron aumentando. Eso Fueron es en el aumentando Centro los de casos. Adicciones con Adolescentes, donde la edad de inicio es entre 13 y 17, 18 años. Aumentó entonces Aumentó la el cantidad de caso chicos que se iniciaron que se en el iniciaron. consumo de algún tipo de estupefaciente. Sí. Sí, y el ¿Cuenta el inicio- alcohol también? alcohol y tabaco son las drogas lícitas y tienen consumo de marihuana y cocaína y crack, Y crack, ¿sí? principalmente. Principalmente. Ahora, doctora, con respecto a lo que, no sé si maneja estadísticas, ¿cuál es, en la visión de expertas como ustedes en la materia, tanto forense como de adicciones, cuál es el escenario? ¿Qué dejará la pandemia en materia de salud mental en países como este, que justamente la salud mental no recibe un apoyo de políticas de Ujú. Estado transversales? Políticas públicas. Sí, Ujú. no recibe, o sea, la salud mental está Ujú. relegada en este país. Ujú. Realmente, ¿por qué mentirnos? Ujú. ¿Cuál es el escenario que dejará la pandemia, doctora? En realidad, haciendo colación a lo que estaba mencionando aquí la doctora Carmen, ¿verdad? Tenemos un escenario en el cual tenemos que estar preparados, ya estaba mencionando anteriormente. El hacinamiento trajo consigo el aburrimiento y las frustraciones y también una pérdida dentro de la rutina que esto conlleva, ¿verdad? Justamente al consumo. Justamente hubo años anteriores se mencionaron el consumo excesivo en alcohol dentro de la casa, Sí, ¿sí? también. Empezó el consumo dentro de la casa. ¿Por qué? Porque no incorporamos y tampoco trabajamos lo que es cómo vivir dentro de este sistema de hacinamiento, ¿sí? Ujú. Cómo tener pautas sanas que nos conserven y nos estabilicen. Entonces pasamos a una situación en la cual pasamos al alcohol directo, pasamos al inicio temprano, pasamos a un consumo, el que empezó a consumir marihuana ya está consumiendo crack, el que está consumiendo crack ya está mezclando también las drogas. Entonces Policonsumo. Ujú. genera, ¿verdad?, una desestabilización familiar que eso se va a proyectar indefectiblemente a nivel social. Ujú. Entonces, sin duda alguna, vamos a tener una proyección y una sensación de violencia, agresividad, ¿verdad? La sensación esta de inseguridad y de robo que estamos sintiendo, ¿verdad? Ujú. Justamente, ¿por qué? Porque estamos proyectando toda la agresividad, toda esa carga que no la trabajamos, que no la asumimos, vamos a empezar a ver eso en la parte social, ¿sí? Entonces vamos a tener, justamente el año pasado vimos un aumento significativo de 2.000 casos más en fiscalía, pasamos de 20.000, pasamos a 22.000, ¿sí? Del 2019 al 2020. Entonces pasó violencia familiar al primer plano. Las mayores denuncias fueron de violencia, antes era de hurto. Entonces están cambiando la modalidad delictiva también, ¿verdad? A consecuencia de todo lo que fuimos viviendo, porque no podemos y no identificamos las emociones básicas. No hay una educación básica en relación a las emociones, a conservar eso, que sería una cuestión ya previa, inicial, ¿verdad? Si estamos hablando de eso. Entonces, yo creo que las consecuencias que se avisoran son sensaciones que vamos a tener que prepararnos y empezar a ver mal manejo del control de los impulsos, mal manejo de la las expresión de los emociones. sentimientos. Y esas son situaciones que se pueden ir viendo Sí. y paliando con tratamientos clínicos. Aquí la doctora puede estar Quería explicando. acotar Sí, doctora Ortiz. otro escenario que estamos viviendo justamente en este momento tan sensible que son la cantidad de decesos que se da por día, Justamente. donde no hay una posibilidad de que la persona pueda hacer ese cierre o despedirse de su ser querido. Entonces ese duelo que pasamos todos como sociedad, estamos en un momento sensible y que las personas muchas veces no saben cómo manejar ni cómo atravesar el dolor para poder superar. Entonces ocurre eso que usted dijo, el caso de la señora que fue ayer, que fallecieron los padres, ella estaba en shock porque un dolor inmenso, un montón de situaciones exacerban crisis. Entonces ese proceso de duelo que tenemos que manejar, que tenemos que aprender a manejar, es demasiado importante. El poder quedarnos con los recuerdos buenos de la persona y si no pudimos hacer esa despedida físicamente, poder hacerlos. Culturalmente tenemos los rituales, ¿verdad? En las despedidas, el entierro, el novenario. Pero ni eso. Ni eso hacemos. se está pudiendo Entonces, hacer. claro. La no vivencia del duelo Sí.
ante la pérdida de seres queridos, Ujú. va a tener una afectación directa también en el aumento del consumo de estupefacientes, alcohol o en el aumento de los índices de violencia. Resulta que Hay- cuando no manejamos las emociones y quedamos con emociones negativas y no podemos superar el dolor de una situación, genera situaciones de conflicto, sí o sí. Podemos ir de una situación de duelo a una depresión, ¿sí? Que es una Entiendo. tristeza ya patológica, pasa a una depresión, si no intervenimos. Cuando usted menciona la necesidad de una política pública en relación a la salud mental, ¿qué es salud mental? Es bienestar, es nuestro equilibrio biopsicosocial. Entonces tenemos que apuntar a eso y tenemos que tratar de que existan mecanismos, discutir ahora los mecanismos, doctora Mancuello, deberían ser, para redondear, deberían ser mecanismos de orden legislativo, programas de asistencia. Yo tengo, a ver, aquí en Causa Justa fuimos nosotros prácticamente los primeros que hablamos del caso de los niños huérfanos COVID. Fuimos uno de los primeros programas, para no decir el primero, que abordamos este tema y por suerte se aplicó y desarrolló desde el Ministerio de la Niñez de manera interinstitucional una política que le está ahora conteniendo a estos niños. Está un programa espectacular de la hermosa gente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. ¿Deberíamos hacer programas similares? ¿Qué deberíamos hacer concretamente, por favor, doctora Mancuello y también la doctora Ortiz? Sí. En realidad que eso tiene ya una intervención más a nivel político, ¿sí? Porque tienen que ver con estructuras y con la comprensión de la situación real que vive y sufre el pueblo. Porque si quien nos representa, los senadores y diputados, comprendieran la necesidad y el dolor del pueblo, entenderían que la necesidad está fundada en la primera infancia, está fundada en dar asistencia a las familias más carenciadas y darle educación y oportunidades. Ujú. Entonces me Por un parece que lado, viene más sí. bien por ahí inicialmente, ¿verdad? Por un lado, pero yo considero que la asistencia integral, esa posibilidad que debe darse a una persona que pueda decir, bueno, me pasa esto y puedo Hay ir gente que a un simplemente lugar. quiere hablar con alguien. Claro, Hay gente que, claro, que claro. se quedó sola. Ujú. Tal cual. Hay gente que quiere alzar el teléfono y del otro lado alguien le diga, te entiendo, le perdiste Sí. a tu mamá, a tu papá, así. Claro, ahí Ujú. justamente, Se fueron todos. justamente Claro. ahí está la identificación y también el poner en palabras, ¿verdad? Y el entender que lo que vos estás viviendo es válido y que ese es el proceso. Entonces eso te ayuda a aceptar y no generar una crisis de ansiedad. Yo sufro una crisis de ansiedad y bueno, yo sé que una crisis de ansiedad no es que me estoy muriendo. Entonces que uno tenga alguien con quien hablar y gracias ahora a todo lo que va ocurriendo, tenemos, ¿verdad? Profesionales psicólogos y psiquiatras en todos los ministerios públicos, en todos los ministerios Sí. de salud, perdón, Sí. De salud. y En en todos todas los las centros del instituciones, Ministerio en de todos los Salud, centros sí. de salud, donde uno puede recurrir y ir a hablar, ¿sí? Poner en palabras eso que uno no entiende, Alguien eso quiere que no te hablar. deja La dormir. gente quiere alzar el teléfono y yo me siento mal, Claro. quiero hablar con Totalmente alguien. válido, A ver, totalmente válido. hay teléfonos, por ejemplo, usted, mi querida doctora, creo que está en el ámbito privado, creo, no sé. Sí. ¿Qué teléfono, qué dirección de correo electrónico o a dónde lo podemos comunicar con usted, por ejemplo? Sí, pueden recurrir al número privado, sería 991-812-9613, ¿verdad? Sí. Pero de igual manera tienen que entender que lo más importante es recurrir. Indefectiblemente no hace falta. A los Siempre lugares. hay un, Ujú. Alguien que le pueda escuchar. alguien que le Sí. pueda que escuchar. le y pueda también, explicar y acompañar en su dolor. Los centros efectivamente, del Ministerio ¿El de centro Salud. del Ministerio de Sí, Adicciones? del cuál es? Ministerio de Salud, yo le di a la producción Sí, todos ahí los números, están sí, van a los números, estar están los pasando, números. pero el Claro. Ministerio de Salud Y en es sin todos costo. sus centros tiene profesional psicólogo, uno tiene que acercarse, uno tiene que Hay pasar, hay psicólogos. profesionales En el, psicólogos, la Dirección de IPS Salud Mental, también. en También IPS hay. tenemos Perfecto. el Servicio de Recurra- Psicología y Vamos a Salud cerrar. Mental. Señora, muchísimas gracias, doctora Carmen Ortiz, jefa de Psicología y Adicciones del IPS, y la distinguida psicóloga forense, doctora Cecilia Mancuello. A ambas el agradecimiento. Señor, señora, joven que tal vez ves el programa, si querés levantar el tubo y hablar con alguien, siempre va a haber ese alguien. Es cuestión de buscar. Ese alguien que te pueda acompañar, ese alguien que te puede ayudar a entender lo que estás pasando al haber seguido una persona de a quien amabas, a quien querías, al estar con problemas económicos pero no encontrar trabajo. Encontrar ayuda, por lo menos para que alguien te escuche y te ayude y te contenga, vas a poder encontrar. Ese es el mensaje de Causa Justa. Gracias, señoras, realmente un placer hablar con Bueno, ustedes. muchas Muchas gracias por la invitación. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Causa Justa. Como siempre, un placer. Chao. Ujú.